Buenas noches, estimado ingeniero. Es un gusto poder saludarlo nuevamente. Mi nombre es Diana Puero y seré quien los estará acompañando en la sesión de hoy día. Hoy damos inicio al módulo Gabinete de Auditoría junto al docente ingeniero Richard Molina. Antes de dar inicio con la sesión, vamos a realizar lo que es el llamado de asistencia. Por favor, quien presenta algún inconveniente con su micrófono, puede escribir su nombre completo en el chat. Igual será registrado. Bien. Ahora sí. Burgos Sánchez, Castillo Espinosa, Buenas noches, Castillo presente. buenas noches. Chañi Vargas, Presente, buenas noches. Choque Barrios, Buenas noches, presente, Licen. buenas noches. Choque Limachi, Chumacero Sierra, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Farfán Herbas, Flores Quispe, Gómez Meleán, Llusco Jorge, Morales Estrada, Gómez presente, perdón, por favor. ya. Morales Estrada, Orco Vizcarra, Rivera Buitrago, Buenas noches, presente. buenas noches. Salinas Sosa, Buenas noches, Licen, presente. buenas noches. Terraza Montañez, Presente, licenciada, buenas noches. buenas noches. Y por último, Vera Húmeres. Bien. Estimado ingeniero, podríamos dar inicio con la sesión. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches a todos. Es un gusto poderlos acompañar en este módulo. Entiendo, es el último módulo de esta formación complementaria que están llevando a cabo en Funde. Y bueno, estamos en la parte de poder ya terminar de completar estos conocimientos sobre el cómo se lleva a cabo una auditoría financiera, ¿no? Este último módulo va a permitirnos reforzar todo lo que ustedes ya han visto en Auditoría Financiera uno, Auditoría Financiera 2, y lo que vamos a hacer ahora es justamente consolidar estos conocimientos a través de ver los aspectos más relevantes e importantes del proceso de auditoría financiera. ¿Sí? Y el cómo hoy por hoy esta práctica se hace indispensable para poder no solamente corregir situaciones concretas dentro de una empresa, sino también detectar situaciones irregulares que puedan tener un alto impacto en lo económico. ¿Sí? Todos escuchamos las noticias, todos escuchamos la palabra auditoría, ¿no? Se va a llevar a cabo una auditoría, van a hacer una auditoría a YPFB, van a hacer una auditoría de MAPA, se va a comenzar la auditoría en tal espacio o instancia pública. Entonces, el término auditoría hoy por hoy es algo que está muy relacionado a toda práctica, ¿sí? Quizás para nosotros es más común verlo en el ámbito público, pero en el ámbito privado, de igual manera, es bastante recurrente, más porque las empresas justamente tienen la obligación de llevar a cabo estas auditorías financieras, ¿no? Entonces, de entrada les pido que por favor estemos atentos, que participemos, que podamos tener la libertad de en cualquier momento interrumpir, levantar la mano, preguntar, complementar y de esa manera pues poder ir intercambiando conceptos en base a lo que
es una auditoría y cómo incluso se puede llegar a aplicar en nuestro día a día, ¿no? Que eso es algo que también se puede llevar a cabo. Con con ese contexto, con ese antecedente, pues vamos a dar inicio a nuestra primera jornada. Lo estamos dividiendo en hoy, toda una parte teórica y mañana vemos un poco de práctica. Sabemos que que el tiempo es muy limitado, entonces vamos a abarcar lo más relevante y lo más importante dentro de lo que compete la auditoría. Muy bien. Empecemos con lo que es concepto de auditoría financiera. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. No sé si alguien me puede ayudar con la lectura de esa diapositiva. Yo, Licen, Adelante. Gracias. concepto fundamental de la auditoría financiera. La auditoría financiera es un examen sistemático de los estados financieros de una entidad con el objeto de expresar una opinión independiente sobre si estos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de acuerdo con un marco de información institución financiera aplicable. Es un pilar clave para la confianza de inversionistas y stakeholders, no veo bien, Stakeholders, aseguró, asegurando la asegurando, fiabilidad de la información contable. Permite detectar errores, fraudes y debilidades de los sistemas de control interno, ofreciendo una visión clara de la salud financiera de una organización. muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a entender que este término, antes de pasar, que tiene que ver con el stakeholders, trata de personas o entidades que tienen un interés o influencia dentro de una organización, es decir, aquellas que dirigen, que toman decisiones netamente operativas dentro de una organización. Entonces, entendiendo un poco y recordando sobre todo el concepto de auditoría financiera, debemos considerar que nosotros como contadores, eh, en una primera etapa de nuestra formación, nos han enseñado a poder elaborar estados financieros, ¿no? Para esto hemos aprendido las normas de contabilidad, hemos aprendido cómo se lleva un registro, cómo se cargan estos registros en un libro diario, cómo es el proceso de la contabilidad hasta llegar a los estados financieros. Pero como todo proceso, en cualquier tipo de profesión, en cualquier tipo de actividad, ¿sí? Sea esta laboral, empresarial, es importante llevar a cabo una evaluación. Y la auditoría, como término independiente, es justamente esto. Es una evaluación que se lleva a cabo en base a parámetros que están preestablecidos para justamente poder verificar el cumplimiento de estos, ¿no? Cuando juntamos este término de auditoría con lo financiero y lo financiero lo relacionamos directamente con la información que genera la empresa, en este caso, estamos hablando de estados o reportes financieros que deben ser evaluados justamente para poder brindar esta confianza a quienes dirigen, a quienes invierten, a quienes son usuarios de estos estados financieros, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que la empresa, mediante esta auditoría, pueda decir, declaro que mis estados financieros han sido evaluados, acá está la firma del auditor y por ello
sé que la información que contiene está avalada por un profesional experto en la materia, ¿no? Entonces, este procedimiento es por el cual nos estamos terminando de formar en este programa para poder justamente ya no saber los registros contables y la elaboración de los estados financieros, sino también nuestra profesión implica saber evaluar esos estados financieros. Y esta evaluación pues se lleva a cabo mediante diferentes tipos de procesos que de manera ordenada permiten llevar a cabo todos todas las actividades de un auditor financiero. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a auditoría, no se olviden relacionarlo siempre con un aspecto eh, con un aspecto que tiene que ver bastante en lo que respecta a evaluación, control, verificación, examinación, etcétera, ¿no? Términos que tienen que ver con ello, ¿no? Y la auditoría no es más que eso. Nosotros, por ejemplo, les hacemos auditorías eh, a parte de nuestra familia, ¿no? A nuestro presupuesto, por ejemplo. Cuando decimos, a ver, este mes voy a recibir tal cantidad de dinero, lo voy a distribuir de esta manera, voy a invertir en esto, voy a gastar en esto, voy a poder ahorrar esto, ¿no? Entonces termina el mes y ¿qué hacemos? Bueno, pues verificamos si hemos cumplido toda esa planificación y evaluamos si realmente esas decisiones han sido o no han sido acertadas, ¿no? Entonces, ese último proceso es como una auditoría al presupuesto que inicialmente se había propuesto como meta para el mes, ¿no? Lo propio, quienes tienen hijos, pues seguramente también hacen una evaluación de cómo les está yendo en la escuela. ¿Qué dicen? Agarran las libretas, agarran los exámenes y verifican, ¿no? Que los hijos estén respondiendo de una manera adecuada a este proceso de aprendizaje. Es como una verificación, un control que hacemos implícitamente en las actividades más comunes que podemos llegar a generar como personas, ¿no? Que viven el día a día, ¿no? Y ya esto llevado al ámbito laboral, ¿no? Cada uno de ustedes, aunque no crea, se hace una auditoría, ¿no? Cuando, por ejemplo, establece metas diarias, ¿no? De decir, a ver, en este día voy a mandar estos 3 informes, voy a generar estos 3 reportes, voy a elaborar este inventario, ¿no? Entonces, termina el día y lo propio. A ver, verifico, ¿qué he hecho? He hecho esto, check, check, check. Ok, sí, he cumplido. ¿No? He cumplido con lo que me he propuesto y acá está el producto, ¿no? Correos enviados, reportes financieros elaborados, inventarios llevados a cabo. Entonces, en el ámbito laboral también se aplica de una manera, yo lo digo implícito porque muchas veces hasta sin darnos cuenta nos estamos haciendo una evaluación, un control. ¿No? Y esto justamente también está relacionado con con la auditoría en términos generales. Ahora, quienes trabajan en el área, obviamente tienen un sentido mucho más técnico, mucho más establecido por normativas, y esto hace que la actividad misma del profesional auditor, pues ya tenga un abanico de posibilidades dentro del ámbito laboral, ¿no? Es importante resaltar también esto porque hoy en día uno se fija y dice, pues, ¿por qué elegimos auditoría? ¿Por qué elegimos como carrera el ser auditores, el ser contadores? Inicialmente contadores y luego auditores, como es el caso de todos, ¿no? Y es porque también no medimos que el tener esta profesión nos permite poder trabajar en diferentes ámbitos. Y ahorita voy a hacer una actividad justamente para validar esta información que les estoy proporcionando, ¿no? Yo voy a empezar, ¿no? Ustedes lo van a ir poniendo en el chat porque no quiero que sea algo
que nos tome tiempo, pero sí me gustaría que cada uno lo vaya haciendo. Yo, por ejemplo, he sido contador en una primera etapa, he sido auditor, sigo siendo auditor también, ¿no? Y aparte me desempeño como docente, como asesor. Entonces tengo una diversidad, ¿no? De actividades que se me dan por el tipo de formación profesional que tengo, ¿no? Porque también tengo clientes a los cuales asesoro en la parte contable, ¿no? Tengo clientes con los cuales trabajo auditorías, ¿no? Tengo asesoramientos tributarios, que es otro segmento que es bastante amplio en nuestro medio. Y pues la actividad docente que me permite justamente estar haciendo esto que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Compartir todo el conocimiento, pero además ligado al conocimiento, la experiencia de años de trabajo y del ejercicio mismo como profesional. Entonces, estoy seguro que si yo les pido ahorita a ustedes que me digan en dónde trabajan, qué cargos ocupan, vamos a encontrar desde encargados de agencia de una entidad financiera, vamos a encontrar responsables administrativos, vamos a encontrar responsables de recursos humanos, ¿no? Responsable de adquisiciones, responsable de almacenes, contadores, obviamente. ¿Por qué? Porque nuestra formación hace que podamos tener un amplio abanico de posibilidades y además de especialización, ¿no? Si quiero especializarme más en el ámbito público, pues tendré a- tendré que llevar a cabo una especialización en lo que es gestión pública, ¿no? Si quiero abocarme en el ámbito tributario, pues tendré que llevar a cabo eh, eh, una especialización en tributación. Entonces, depende mucho dónde, cómo y qué quiera hacer con mi profesión, pero esta profesión, contaduría pública, pues lo permite. Y eso es algo que tenemos que valorar, creo yo, desde mi punto de vista. Y es muy importante que ustedes también lo vean de esa manera, ¿no? Porque si bien la mayoría de ustedes entiendo que ya trabaja, pues seguramente está apuntando a mejorar ese, ese ámbito laboral y, o tal vez tener un negocio propio, ¿no? Que me he olvidado de los emprendimientos. Fíjense que les cité varios ejemplos, pero me olvidé el de ser un emprendedor, tener un propio negocio y como contadores públicos lo podemos hacer. Bien, pasemos a algo bien relevante que tiene que ver con por qué se aplica una auditoría financiera en Bolivia. Y esto difiere mucho entre las legislaciones de cada país, ¿no? En territorio boliviano, únicamente de forma obligatoria, valga la aclaración, esto se lleva a cabo para aquellas empresas que durante una gestión superan una facturación o ingresos brutos totales de 1.200.000 bolivianos, ¿no? Y este parámetro está establecido para medir justamente el crecimiento de las empresas y el cómo a partir de este monto el Estado, mediante sus administraciones tributarias, te dice, bueno, pues como ya has superado este nivel de ingresos, yo necesito como Estado tener certeza de que esos estados financieros hayan sido evaluados, verificados, auditados por un profesional, ¿no? Entonces ahí entramos nosotros como auditores y llevamos a cabo un proceso de auditoría en donde avalamos la información de estas empresas. Sin embargo, es importante subrayar que esto es únicamente en nuestro territorio boliviano como norma establecida, ¿sí? Quiere decir que es obligatorio, o sea, de cumplimiento obligatorio. Si no cumples, pues lamentablemente tendrás multa. Pero ¿esto qué significa? Significa que no puedo hacer una auditoría menor cuando mis ingresos son menor a 1.200.000. Pues no. Si yo soy un emprendedor y quiero que de repente tener información, eh,
auditada para poder captar nuevos socios, por ejemplo, o para poder acudir al banco y solicitar un financiamiento, yo como empresa pequeña puedo llevar a cabo un proceso de auditoría sin necesidad de haber llegado a un nivel de ingresos de 1.200.000, ¿no? Y esto es importante porque a veces decimos, no, mejor no hacemos, no tenemos la obligación, ¿no? Entonces, como no estamos obligados, no lo hacemos. O nos encerramos en la idea, ah, no, únicamente para aquellas empresas que generan un ingreso mayor a 1.200.000. Pues no, no es así. Esto depende mucho del tipo de gestión empresarial que se hace, el objetivo con el que se quiera buscar esta auditoría, cuando los ingresos no superan los 1.200.000, ¿no? Entonces, es muy importante entender el por qué se hace esta evaluación, por qué desde el Estado se obliga a los contribuyentes, a los empresarios, a poder brindar esta información de forma tal que realicen justamente este tipo de procesos, ¿no? Entonces, es muy importante desde ese lado entender el propósito de la auditoría. Bien, el marco normativo que hoy por hoy se aplica hoy tengo una pregunta, Roberto. Roberto, no, este es el módulo de gabinete de auditoría, por si acaso. ¿Ya? Tenía un mensaje ahí en el grupo, en el chat. Bien, así como nos han explicado las normas de contabilidad cuando hemos aprendido a ser contadores, perdón, los auditores también tenemos nuestra propia normativa. Esta normativa nos permite justamente nos permite realizar nuestro trabajo de manera técnica, de manera respaldada, es decir, hay procedimientos que están respaldadas por las normas de auditoría, ¿no? Y estos procesos nos permiten a nosotros como profesionales llevar a cabo toda la actividad profesional, ¿sí? Hoy por hoy, en nuestra normativa local, solo se encuentra vigente la norma de auditoría número 1. Antes del 2018, estas normas eran 5 normas, ¿no? El 2018, el Consejo Técnico de Auditores y Contadores de Bolivia, Contadores Públicos de Bolivia, deciden adoptar las normas internacionales de auditoría para el ejercicio profesional. Por lo tanto, sustituyen las normas 2, 3, 4 y 5 de auditoría, las sustituyen por la aplicación y entrada en vigencia de las normas internacionales de auditoría. Entonces, ¿esto qué significa? Que como bolivianos tenemos una norma, ¿no?, de auditoría. Sin embargo, estamos respaldados por las normas internacionales de auditoría, ¿no? Y esto que nos permite respaldar todo nuestro ejercicio, ¿sí? Estos procedimientos que enseguida les voy a detallar, que mañana también vamos a ver en la parte práctica, justamente ayudan a que el respaldo, porque uno puede decir, pero ¿por qué realizas este proceso? Porque según la NIA, ¿sí?, yo puedo realizar este proceso. Entonces, la normativa internacional y nuestra única norma nacional nos respaldan como profesionales, ¿no? Y nos permiten llevar a cabo todos aquellos procedimientos que se establecen en este marco normativo. Muy bien. Tenemos dentro de lo que ya conocen seguramente el proceso integral de la auditoría.
Nosotros tenemos planificación, ejecución y la elaboración de los informes. ¿Sí? ¿En qué consiste cada uno de estos procedimientos? En que si los respetamos, pues nuestro trabajo de auditoría va a tener un resultado objetivo, eficiente y sobre todo oportuno. ¿Sí? Y esto no es fácil de llevar a cabo, ¿no? Por eso es importante respetar el proceso. Cuando hablamos de proceso, hablamos de una serie de pasos que se deben llevar a cabo de forma ordenada. Permítanme un minuto. Entonces, como les decía, el llevar a cabo de forma ordenada estos pasos que acabamos de revisar nos van a permitir tener un resultado mucho más eficiente en el proceso de auditoría. Y voy paso por paso porque creo que es importante recordar el primer proceso de auditoría, que es el de la planificación. Todos planificamos. Planificamos de manera económica, ¿no? Tomamos nuestro presupuesto, planificamos en qué vamos a gastar. Muchos seguramente, muchos están ahorita pensando en qué van a destinar su aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Eh, y planificamos también actividades que llevamos a cabo con nuestra familia, con amigos, ¿no? Académicas, laborales. Entonces, todo momento planificamos. Y yo quiero que me respondan el por qué. ¿Por qué será importante planificar en cualquier ámbito? ¿Cuál será el propósito de la planificación? ¿No? Si me van respondiendo al chat, por favor, todos, los que estén atentos, obviamente. Ojo que para mí la asistencia es participación, ¿no? Entonces, quienes no estén participando es clarito. Y de hecho hay una actividad al final donde todos tienen que estar pendientes para validar su participación en esta clase. Entonces, les repito la pregunta para que vayan enviando la respuesta así corta del por qué consideran ustedes importante llevar a cabo una planificación en cualquier ámbito. Salgamos un poquito de la auditoría. Expliquemos por qué es importante planificar. Los que quieran pueden activar su micrófono. Licen, ¿Cómo está, Gonzalo? Mucho gusto. Adelante. ¿cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Va a disculpar, soy nadie dispersa, mi señal no es muy buena. Bueno, la importancia de la planificación, como usted dice, todo en la vida es bien importante porque hasta a través de la planificación luego vamos a poder medir los resultados que hemos obtenido, ya que si yo tengo algo en mente para poder realizar, como usted dice, no sé, una fiesta, un paseo o una auditoría, primero debo planificar qué es lo que voy a hacer, conocer el ámbito de acción, qué es lo que se desea encontrar, qué es lo que se desea buscar, y para que al final podamos determinar un resultado, ¿no? A través de nuestra planificación vamos a poder determinar si hemos logrado los objetivos deseados, si hemos encontrado quizás otras anomalías que no considerábamos que existían, y aparte de eso nos va a servir como experiencia sobre el trabajo realizado, y más aún nos va a servir para futuro poder planificar mejor, porque quizás no hayamos tomado en cuenta algunos aspectos
lo que a futuro nos va a servir para considerar en las posibles planificaciones, auditorías o cualquier labor que vamos a desarrollar en un futuro, Licen. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo, por la intervención. También gracias a quienes están participando por el chat, ¿no? Aldo, Silvia. Y claramente está establecido que la planificación es un proceso bastante poderoso, no solamente en la auditoría, eso es importante relacionarlo también, sí, no también en nuestras actividades diarias, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos permite medir, nos permite poder establecer ciertas metas y con la planificación justamente vamos a tener un panorama mucho más preciso y claro de lo que se busca, ¿no? Entonces, tal como menciona la diapositiva, la lámina, estamos hablando de poder definir un alcance, volviendo al enfoque de auditoría financiera, el alcance, los objetivos y las estrategias de auditoría, ¿no? Esto principalmente a través de la evaluación de riesgos y recursos. Entonces, acá hay algo muy importante. Cuando yo hago una planificación, sé que tengo que hacer una auditoría, ¿sí? O sea, el propósito final del trabajo es hacer la auditoría. Sé también que voy a tener un tiempo limitado para esto, ¿sí? Porque no es que voy a rehacer una contabilidad, sino que tengo que verificar que toda la información financiera haya sido elaborada en base a normas establecidas de contabilidad, ¿no? Entonces, la planificación nos permite, en una primera etapa, conocer la empresa, ¿sí? Conocer la empresa, conocer sus actividades, conocer a sus principales clientes, proveedores, su forma de organización, personas claves dentro de la organización, eh, aspectos que tengan que ver con el funcionamiento operativo de la empresa, ¿no? Y ahí para nosotros, más allá de tener que ir y presenciar todo esto en una empresa, acá ya empiezan a desarrollarse las habilidades de un auditor, ¿no? Yo como auditor no puedo ir y esperar a que me presenten todo, ¿no? Vea, a que yo tenga que visualizar todo únicamente. Tengo que ser curioso, en el buen sentido de la palabra. Tengo que poder rescatar la información que me va a servir, ¿no? Tengo que saber relacionarme con las personas. Y una de las habilidades que a mí me parece que es importante poder desarrollar, porque si no, si no puedo yo relacionarme con las personas, es muy complicado poder empaparme de la información, ¿no? Entonces yo no puedo ir con una actitud de, te estoy viniendo a evaluar, vas a ver, te voy a demostrar que tienes errores, voy a elaborar un informe fuerte para que no, o sea, no, para nada, ¿no? El ser profesional también justamente nos permite entender que el relacionarse con las demás personas es un aspecto muy, muy importante para evitar este tipo de situaciones, justamente. Entonces, al decir curioso, al decir que tengo que saber relacionarme, me refiero a poder obtener toda la información que me va a servir a mí como auditor al momento de llevar a cabo la evaluación, ¿no? La auditoría. Entonces, eh, los auditores, por lo general, tenemos que desarrollar estas habilidades. Para mí son habilidades porque tienen que ver con poder, con estas habilidades, obtener la mayor cantidad posible de información. Pero al margen de eso, también tenemos que establecer una serie de evaluaciones que nos permitan tener certeza sobre los procesos que se llevan a cabo dentro de la empresa, ¿no? Para eso, después de conocer, yo ya puedo hacer una evaluación, ¿no?
Si, por ejemplo, yo converso con el jefe de recursos humanos y le pregunto, ¿cómo es el ingreso acá? ¿A qué hora es el ingreso a las oficinas? Ah, bueno, el personal tiene este horario para ingresar, una tolerancia de 10 minutos, sale por lo general a esta hora, pero eh, el personal administrativo puede quedarse más tiempo. O sea, ya estoy de alguna manera generando toda una línea de información que después me va a permitir evaluarse. ¿Evaluar en qué sentido? ¿No? En que cuando yo tenga que evaluar estos procedimientos, sepa de primera mano si son o no son llevados a cabo, ¿no? Y ahí ya empezamos a evaluar riesgos, ¿no? Empezamos a verificar el cumplimiento de un control interno. Por eso hablamos de control interno también, que eso es un aspecto relevante para cualquier empresa, ¿no? Entonces, en esta etapa, posterior a esto, una evaluación de riesgos nos va a permitir determinar nuestro enfoque de auditoría. El enfoque puede ser netamente de validación de saldos o también de la verificación del cumplimiento de estos procesos administrativos. ¿Cómo se discrimina eso? Mediante la evaluación de riesgos. Otro aspecto importante por mencionar es que el, el auditor, dentro de la etapa de planificación, también determina la materialidad y la muestra de auditoría, ¿no? No se olviden que no somos magos, ojo, ¿no? Pues pensamos que los auditores, ah, es mago, él va a resolver todo, si está mal mi contabilidad, el auditor va a resolver. No, jamás. Eso es mentira. El auditor lo que hace es verificar, es evaluar, es examinar, no hace la contabilidad de la empresa, ¿no? Eso no significa de que pueda emitir recomendaciones, ¿no? No, para nada. Si el auditor recomienda es porque ha evidenciado una situación y lo puede hacer. Y por último, para acabar esta parte de la planificación, que enseguida vamos a hacer un resumen en la misma lámina siguiente, es que el auditor elabora programas de auditoría. ¿Alguien me puede decir qué es un programa de auditoría en sus palabras, a través del chat o a través de la activación del micrófono? Adelante. Repito la pregunta, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra programa de auditoría? Puede ser que es un documento detallado, Licen, donde se describen los procedimientos a seguir. Exacto. Es, es justamente una serie de procedimientos que le permitan al auditor saber qué va a hacer en la siguiente etapa, ¿no? Es como, para que entendamos un poco más, haciendo una analogía de lo que hace una persona que hace repostería, ¿no? Un repostero para hacer un pastel, ¿qué hace? Sigue una receta, ¿no? La receta dice cuántos gramos, qué cantidad, qué ingredientes, qué momento, qué tiempo tiene que estar en el horno. O sea, hay una serie de procedimientos que si el repostero sigue, pues va a tener como producto final la torta. Para entender los programas de auditoría es como la receta del auditor. ¿En qué sentido? En que el auditor va a tener en claro qué procedimientos va a llevar a cabo al momento de ejecutar la auditoría.
¿sí? Y acá es bien importante, ¿no? A veces pensamos que la auditoría es decir, ah, sí, a ver, ¿cuánto tienes de venta? Sí, esto allá cuadra con tu IVA, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, la auditoría como, como profesión, como parte de su desarrollo, va mucho más que una simple verificación de datos, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca con estos programas es determinar los lineamientos, la trazabilidad de lo que el auditor debe llevar a cabo para la siguiente etapa. Entonces, como que si decimos, ¿dónde empieza la planificación? En poder conocer la empresa, ¿sí? En poder adquirir todo el conocimiento sobre la empresa, ¿no? A qué se dedica, quiénes son, cómo son, clientes, proveedores, recursos humanos, etcétera, 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 ¿no? ¿Dónde termina la planificación? En la elaboración de los programas de auditoría. Y con eso pasamos justamente al siguiente cuadro, ¿no? Entonces, en esto vamos a resaltar lo que, eh, lo que se conoce como ejecución. Ahí están viendo en pantalla que estoy resaltando que no es más que la recopilación de evidencia, realización de pruebas y análisis de información. Pero ¿dónde dice todo esto? ¿Dónde dice todo esto? En los programas de auditoría. Entonces, ya en la ejecución, el auditor tiene todo este abanico de procedimientos para ejecutarlos, ¿no? Es como cuando ya el panadero está, o el repostero, el pastelero, no sé, no tengo el nombre correcto, pero creo que se entiende el ejemplo. Es cuando ya esta persona junta los ingredientes, sigue todas las instrucciones y al final el pastel ya está en el horno, ¿no? Y cuando sale del horno significa que se han ejecutado todos los pasos de la receta para poder tener ese pastel. Entonces, la ejecución como tal no es más que llevar a cabo todos los procedimientos redactados, establecidos, proporcionados en el programa de auditoría. ¿Sí? Y esto pues permite de que sea algo llevadero, ¿no? Mucho más sencillo para el auditor. Entonces, si ustedes cuando empiezan a incursionar en las auditorías no tienen estos programas, va a ser bien complicado que lleven a cabo una auditoría, ¿sí? Si ya es complicado de por sí, pues si no se tiene esta herramienta, va a ser mucho más complicado. ¿Qué más quiero resaltar de la ejecución? Una palabra que considero yo conocemos todos, que hoy por hoy se ha vuelto bastante sonado, que es la evidencia, ¿no? La evidencia es la prueba para el auditor. La evidencia es ese elemento que le va a permitir al auditor poder establecer su opinión en el informe, ¿sí? La evidencia es el respaldo de que el auditor ha llevado a cabo un trabajo adecuado. Si no existe una evidencia, pues lamentablemente no es una auditoría, así en términos simples. Y ojo, que la evidencia no solamente está relacionado con lo malo, para nada. La evidencia significa que se están llevando a cabo los procedimientos y que en ese proceso se está recolectando pruebas de que se están llevando a cabo dichos procesos. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Inventarios. ¿Cuál sería la evidencia de que una persona esté llevando a cabo un inventario en una auditoría?
¿Qué opina? ¿Cuál sería el documento, la evidencia que nos permita saber, nos permita tener certeza sobre la existencia de un inventario? Buenas noches. ¿El balance general? Partamos de ahí, muy bien, Mónica. Partamos de que la evidencia de que la empresa tiene un inventario es justamente verificar que en el estado financiero, en este caso en el balance general, se encuentre reflejado una cuenta de inventarios, ¿sí? Pero si yo quiero verificar lo que dice el balance me muestra una cifra de, no sé, vamos a poner medio millón de bolivianos. ¿Cuál sería la evidencia para que el auditor tenga certeza de que ese medio millón de bolivianos realmente existe? Sí, dicen los registros contables, Ya, registros contables. ¿Qué más? Ese, documentos originales, facturas, contratos. ya, algo mucho más concreto. Eso es respaldo contable, vamos a decir. Es evidencia, sí, pero hay algo mucho más concreto. Dicen, Cuadro o detalle de inventario. dicen la verificación in Adelante. situ del inventario, Exacto, mercadería o lo que se tenga como inventario. exacto, Sergio. Muy bien. La verificación in situ. ¿Qué significa eso? Que como auditorio tengo que ir y verificar que ese medio millón que se encuentra en nuestro balance general esté en el almacén físicamente, ¿sí? Y esa habilidad el auditor lo tiene que desarrollar al momento de ver el balance general. Si yo veo, a ver, si yo les muestro un balance general ahorita con una cuenta en bancos de 300.000 bolivianos, ¿con qué van a validar esos 300.000 bolivianos? Otro ejemplo. ¿Qué es lo Dice inmediato con que se el les viene a la extracto cabeza? bancario. Muy bien. El extracto Extracto bancario, bancario. dicen. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo que ahora como auditores tenemos que ver, ¿sí? Que todo lo que aparece en el estado financiero, nosotros ya tengamos el medio de prueba para verificar que eso que aparece, que esa exposición en los estados financieros, tengan una evidencia, tengan una prueba de existencia, ¿sí? Y ahí justamente nacen lo que son las afirmaciones a los estados financieros, que es un aspecto que nosotros empezamos a utilizar en nuestro programa de auditoría. Permítanme, estaba poniendo acá, desapareció. VIP. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto que estoy poniendo en recuadro blanco, VIP, son las afirmaciones a los estados financieros. Evaluación, integridad, propiedad, existencia y exposición. Suena bonito, ¿no ve? Pero nosotros como auditores tenemos que verificar que cada partida de los estados financieros, tanto del balance como del estado de resultados, estén debidamente respaldados y que hayan sido correctamente evaluados, íntegramente registrados, que pertenezcan a la empresa, ¿sí? Que realmente existan, porque puede pertenecer, yo puedo tener un vehículo en papeles, ¿no ve? Con RUAT, póliza de importación, la factura de la concesionaria, ¿no? Tengo una fotocopia de la placa, todo documentalmente pertenece a la empresa, pero físicamente, existencialmente hablando, no está. Resulta que lo está usando el hijo del dueño en otro departamento, ¿no? Entonces, ahí hablamos de existencia, que es algo que también debemos validar.
Y por último, la exposición, ¿no? Que la exposición vaya de la mano de todo lo anterior, de la evaluación, de la integridad, de la propiedad y de la existencia. Porque si todo eso está correcto, la exposición, por ende, va a ser adecuada en los estados financieros. Va a ser razonable, coherente, ¿no? Y eso es a lo que quiere llegar el auditor, a que las cuentas más importantes, más relevantes de un estado financiero estén conforme a las afirmaciones. Una vez que se obtenga toda la información, toda la evidencia, se lleven a cabo todos los procedimientos redactados en los programas de auditoría, el auditor, con las evidencias necesarias, suficientes, va a poder llevar a cabo su última etapa, que es la comunicación de resultados. Y esto, pues, nos permite concluir con el proceso de auditoría. ¿Dónde termina este proceso? Justamente en la elaboración del informe. Y este informe, por lo general, tiene incorporado la opinión del profesional, donde el profesional comunica a la empresa cuáles han sido los resultados de la auditoría, ¿no? Y estos resultados se simplifican en opiniones que el profesional puede emitir, ¿no? Como ser una opinión con salvedad, limpia, eh, negativa, o o el auditor se abstiene de opinar, ¿sí? Es decir, no puede opinar. Y con esto, pues, llegamos a la etapa final, ¿no? En donde el trabajo ha sido concluido. Vuelvo al ejemplo del pastel, ¿no? Es como que el pastel ya está siendo compartido con las personas que querían el pastel, ¿no? Que ese era el objetivo. En este caso, se nos ha contratado como auditores para saber cómo están los estados financieros, si presentan o no presentan razonablemente sus saldos, que les entregamos un informe con ese contenido. ¿Sí? Entonces, es muy importante en esta primera etapa recordar por qué estas etapas que nos permiten llevar a cabo una auditoría según normativa nos permiten de manera ordenada llegar al resultado por el cual se nos contrata, ¿no? Que es el informe. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que quieran profundizar? Muchas gracias a quienes están participando en el chat. Sergio, Silvia, Álvaro, eh, Miriam. Ok, si no hay ninguna duda, pues vemos en la siguiente lámina que todo lo que habíamos hablado, ¿no? Que la planificación es la etapa inicial y crucial de la auditoría. Y como en todo, ¿no? Lo que hablábamos al principio de los ejemplos, involucra la comprensión profunda del negocio, del cliente, su entorno y la identificación de riesgos significativos. Se establecen los objetivos, el alcance y la materialidad de la auditoría. Hagamos un pequeño
un pequeño paréntesis en este término, ¿no? A ver, lo voy a, lo voy a encontrar. Ahí está. Materialidad de la auditoría. La materialidad, estimados, es ese parámetro que se establece en la planificación para que el auditor considere que a partir de ese parámetro el estado financiero se encuentre afectado por una situación. ¿Qué significa esto? Si el auditor se encuentra con una variación que supera este parámetro de materialidad, lamentablemente ya es un punto de atención, ¿no? Es un aspecto que el auditor debe considerar como grave porque estaría afectando de manera significativa en su conjunto a los estados financieros. Entonces, la materialidad en auditoría permite establecer esto. Y es muy importante, yo les voy a contar una anécdota, ¿no? De un colega contador que me llama y me dice, pues, me están haciendo auditoría y me están queriendo observar todo, van a hacer un informe fuerte y al parecer el informe va a ser negativo o con salvedad, no sé qué, ¿no? O sea, asustado el colega. Entonces, bueno, yo me puse como que asesorarlo, ¿no? Y le digo, pero pregúntales a los auditores o pediles el, el nivel de materialidad que están utilizando para ver qué observaciones sí van dentro del informe de auditoría y qué observaciones que no superan el nivel de materialidad, pero se informan en otro documento que se llama carta de control interno, ¿no? O sea, la carta de control interno es como detallar todas las observaciones, sin importar que hayan o no superado el nivel de materialidad. Y donde se hace mucho énfasis es en aquellas que sí habrían superado el nivel de materialidad, que aparte de haberse incluido en el informe de control interno, se los incluye en el informe de auditoría. Y el informe de auditoría va a todo lado. Va a impuestos, va a la gestora, va al CEPREC, ¿no? Va al Ministerio de Trabajo, o sea, se presenta ese tipo de documentación. Entonces, ahí sí es delicado, ¿no? Entonces, el colega me decía eso, ¿no? Entonces, yo le dije, pero pregunta cuál es el nivel de materialidad que han establecido en su planificación y de acuerdo a eso identifica qué observaciones sí irían dentro del informe de auditoría y qué otras solamente se deberían informar en el informe de control interno. Entonces, en cualquier momento nosotros nos podemos encontrar en el lado contrario, ¿no? Si bien podemos ser auditores, también nos pueden auditar, ¿no? Como contadores. Entonces, es muy importante que más allá de que estemos en esta etapa final de la formación como auditores, también sepamos esto para que en algún momento nos sirva como elementos de defensa ante nuestro propio auditor, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, por eso he hecho un paréntesis en este punto, ¿no? ¿Qué más nos menciona esta parte de la planificación? Los auditores desarrollan una estrategia general y un plan detallado de auditoría. Este plan detallado de auditoría, que menciona esta parte del concepto, está mencionando a lo que nosotros ya hemos discutido sobre los programas de auditoría, ¿no? Los programas que nos van a permitir justamente llevar a cabo la ejecución de la auditoría. Algo bien importante que no les he señalado hace rato es que dependiendo el tipo, el tamaño de empresa, la cantidad de documentación que genera, en la planificación también se determina el equipo de auditoría. Es decir, cuántos auditores vamos a requerir para poder llevar a cabo esta auditoría. Vamos a requerir 4, 5, 10, ¿no? Imagínense hacer una auditoría
por ejemplo, a Embol, ¿no? O sea, ahí el equipo de auditoría es enorme, ¿no? Ahora imagínense hacer una auditoría a una ferretería de la ciudad, ¿no? Con una sola sucursal. Entonces ahí de repente el equipo va a ser contado, ¿no? Entonces, esto también se establece en la planificación. Y otro aspecto importante es el cronograma. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo me va a tomar? ¿En qué tiempo debo presentar el informe? ¿Debo ejecutar la auditoría? Y todos los aspectos que conlleva, ¿sí? Muy bien, hasta ahí hemos visto lo que es la planificación. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Continuamos con la ejecución. Ya estamos una hora. A mí me gusta hacer unas pausas breves. Nos damos 5 minutos, por favor. Eh, Vamos a servirnos un tecito, un café, algo, porque hoy vamos a estar hasta las 9 y bueno, mañana comenzamos a las 2 para concluir a más tardar hasta las 4. Entonces, esto también para que ustedes tengan un mayor tiempo en su fin de semana y no se destine todo a esto, ¿ya? Entonces, por favor, 5 minutitos. Ahí está. Entonces, estas pruebas de control le permiten al auditor verificar que evidentemente hay un control que se está llevando a cabo dentro de la empresa y que el auditor ha podido validar ese control mediante, normalmente este tipo de validaciones se hace mediante la técnica de la observación, ¿no? Por último, tenemos el análisis de datos. Estos análisis le permiten al auditor poder verificar una gran cantidad de información para detectar aquellos segmentos de información que puedan de alguna manera representar un riesgo para la empresa. No sé, yo les doy un ejemplo así muy básico, contable, ¿no? Por ejemplo, aportes por capitalizar. O sea, si ustedes ven en el capital, en el patrimonio aportes por capitalizar, ya no, tenemos que profundizar el análisis sobre esos aportes. ¿Por qué? Porque llama la atención, ¿no? Son cuentas que deberían ser transitorias y que no deberían, por lo general, no deberían tener un tiempo de vida útil mayor a una gestión, ¿no? Excepto que haya un respaldo debidamente justificado. Entonces, el auditor debe llevar a cabo un análisis profundo y para esto, pues, por ejemplo, existen diferentes herramientas. La herramienta más utilizada para el auditor aún ahora, pese a que hay varios softwares ya, es el Excel, ¿no? El Excel te permite generar todo un sistema de auditoría para llevar a cabo el procesamiento de datos, ¿no? Y bueno, dentro de esta fase o etapa, el elemento principal que el auditor debe validar, justificar, es su trabajo de auditoría, ¿sí? Más allá de que esto le sirva a la empresa como evidencia para hacer un ajuste, para poder hacer un cambio en sus políticas y demás, todos estos documentos que les acabo de mencionar, estas técnicas y este procesamiento de datos, también respaldan el trabajo del auditor, que el auditor no deja de ser un empleado de la empresa consultora, ¿no? De la empresa que ofrece servicios de auditoría. Entonces, todo este tipo de recopilación y análisis de evidencia también se constituyen como una evidencia o prueba del trabajo llevado a cabo por el auditor en ese proceso de auditoría. Entonces, es bien importante, ¿no? Que el auditor esté consciente de ello.
Muy bien, gracias Gonzalo por la información. Bien, dentro del informe de auditoría tenemos lo que es la opinión limpia, la opinión con salvedades y la opinión adversa o negativa, ¿no? Y bueno, también podemos, un auditor también puede no opinar, es decir, no emitir una opinión en su informe. Lo que vamos a recordar, seguramente ustedes ya lo han visto en Auditoría Financiera 1, lo que vamos a recordar es por qué sucede esto, ¿no? Por qué se da un informe sin salvedades o con opinión limpia? Porque resulta, ojo, ¿no? Esto no significa de que, no, que el auditor no haya encontrado un solo error. No, para nada, ¿no? Volvemos al término materialidad, ¿no? Eh, Cuando existe una opinión limpia o sin salvedades, significa que el auditor ha encontrado observaciones, pero que éstas no han superado el nivel de materialidad, ¿sí? Por lo tanto, no tienen un efecto significativo en la exposición de los estados financieros. ¿Esto qué significa? Que han sido elaborados de forma razonable. Entonces, por eso es importante la materialidad para el auditor. Entonces, cuando el auditor decide emitir su informe con una opinión limpia, es por eso. Cuando existen salvedades, ¿qué quiere decir? Que en su conjunto el estado financiero sigue siendo razonable, pero hay excepciones, ¿no? Y las excepciones tienen que ver justamente con aquellos elementos que el auditor ha podido corroborar, ¿sí? Que ha podido corroborar, pero que lamentablemente están afectando de tal forma los estados financieros que superan el nivel de materialidad, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo bien preciso que mañana también lo vamos a ver en la práctica, ¿no? Un inventario inexistente, ¿no? Resulta que no hay inventario, ¿no? Dice medio millón, pero haciendo la verificación física solamente hemos llegado a verificar 300.000. Hay 200.000 que no aparecen. Entonces, eso es un aspecto relevante, es algo que el auditor debe informar, debe comparar con el nivel de materialidad y debe incorporarlo en su informe de auditoría. ¿Por qué? Porque es una excepción que lamentablemente está afectando a los estados financieros, ¿no? En ese rubro. Entonces, cuando sucede este tipo de situaciones, el auditor tiene la opción de elegir una opinión con salvedades, ¿no? Significa que existen desviaciones que superan este nivel de materialidad. Ahora, cuando existen una opinión, un informe con opinión adversa o negativa, cuando las salvedades se vuelven o se convierten en una mayor cantidad, ¿no? Hay problemas en inventario, hay problemas en activos fijos, hay problemas en ingresos, hay problemas en los gastos. O sea, básicamente todo el estado financiero está contaminado, ¿no? Por lo tanto, el trabajo, el informe del auditor determina, debido a esto, que el informe va a ir con una opinión negativa o adversa. ¿Por qué? Porque, pues lamentablemente, las salvedades son tantas que están afectando de manera íntegra a los estados financieros, ¿no? Y eso es una situación que complica no al auditor, ¿no? Sino a la empresa. Y bueno, ¿cuándo el auditor se puede negar a opinar en su informe? Cuando el auditor dice, pues bueno, yo no puedo opinar, no puedo emitir un informe con opinión. Cuando resulta que la empresa le pone límites para que el auditor pueda llevar a cabo su trabajo, ¿sí? Y ahí es complicado, ¿no? O sea, imagínense ustedes que
me están auditando a mí, yo no les proporciono estados financieros, no les proporciono detalles, no les proporciono documentación, no les proporciono acceso al sistema, no les proporciono eh, documento de soporte, ¿no? Comprobantes, facturas, contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Me piden, pero yo les reboto, ¿no? De hecho, no, ahorita no, no puedo, estoy con esto, estoy... O sea, ¿qué vas a evaluar si no tienes que evaluar? ¿Sí? Es como aquellas personas que lamentablemente el día de hoy no están participando, entonces yo anoto los nombres, ¿no? Por eso reviso en todo momento el chat, veo quién está hablando encendiendo su micrófono, y eso es porque yo estoy haciendo un seguimiento de esto, ¿no? Entonces, aquellas personas que de repente están en sala, pero no están participando, ¿cómo voy a evaluarles, ¿no? O sea, si no han intervenido, si no han mandado su, su, su actividad, ¿no? Ya en la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, es lo mismo. En una auditoría financiera, cuando el auditor se encuentra limitado para llevar a cabo su trabajo de auditoría, lamentablemente no puede opinar. Y es así de simple. No puede opinar porque se ve limitado. Y como se ve limitado, pues lamentablemente la situación le genera que el informe vaya con una limitación o con una negación de opinar, ¿no? Entonces, este tipo de informes están respaldadas por la NIA 700-701 y justamente le permiten al auditor tener una serie de posibilidades al momento de emitir su informe, ¿no? Evidentemente, este es un trabajo muy delicado, ¿no? Empresas que, por ejemplo, presentan opiniones con salvedades, informes con opinión con salvedades, eh, que se declara en el formulario 605 para impuestos. O sea, es algo que puede llevar directamente a un riesgo fiscal. ¿Por qué? Porque hay un externo, un auditor financiero externo que está declarando que existen inconsistencias en los estados financieros. Y bueno, eso ya es una alerta, ¿no? Es como abrir las puertas a las entidades reguladoras para que puedan intervenir a la empresa, ¿no? Ni qué decir opinión adversa, ¿no? O sea, ya llegar a una opinión adversa realmente sería algo muy trágico para la empresa que, que está siendo auditada, ¿no? Muy bien. Álvaro, qué bien, qué buena actividad. Eh, Bien, los demás también vayan, por favor, enviando, ¿no? Sus actividades, las actividades laborales que desarrollan. Sí. Y ya vamos terminando para entrar a la parte final. Les decía cuando veíamos en resumen los procesos de auditoría que al momento de emitir el informe, estos deben ser llevados a cabo en dos partes. Ya hemos visto la primera parte, son cuatro opciones que tiene el auditor para emitir su informe, ¿no? Esta segunda parte que están viendo en pantalla es justamente lo que se conoce como carta de control interno. La carta de control interno, tal como su nombre indica, ¿no? Es para uso interno, ¿no? O sea, es para que sobre esto el gerente pueda tomar decisiones, ¿no? Decisiones para solucionar aquellas observaciones que el auditor está haciendo respecto a aspectos que ha evidenciado, ¿no? Esta carta de control interno muestra todas aquellas debilidades que el auditor habría encontrado en su trabajo de auditoría, ¿no? Además, el auditor hace recomendaciones y estas recomendaciones deben ser seguidas por la empresa. ¿Para qué? Para justamente evitar los riesgos o los impactos que también se incluyen dentro del informe. Ahora, respecto a los procesos analíticos, son justamente los procesos que han formado parte
de la observación que el auditor ha encontrado. Entonces, cuando un auditor lleva a cabo una auditoría y hace un proceso analítico, este proceso analítico le permite determinar deficiencias, diferencias, inconsistencias en los saldos. Y esto también se informa dentro del control interno. Y bueno, ahí tenemos el por qué es importante llevar a cabo una auditoría financiera. Es bien, bien interesante los contextos, ¿no? Yo actualmente me hago cargo de centralizar información de una empresa de servicios que está en Bolivia, pero que sus principales operaciones están en otros países. Y acá nos hacen auditoría cuando superamos los 1.200.000, ¿no? Y conversando con mis pares de otros países, contadores, auditores de Perú, Paraguay, Honduras, eh, en la mayor parte de los países, sin ir lejos, Perú, las auditorías se llevan a cabo únicamente cuando las empresas cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Y tiene sentido porque si una empresa está cotizando en la bolsa, debe mostrar los estados financieros adecuados para que la dinámica de la bolsa de valores le permita tener certeza a quien quiera invertir en esa empresa, ¿no? Entonces, en Bolivia el parámetro está establecido por un nivel de facturación, pero en otros países esto tiene sentido porque la bolsa de valores tiene un funcionamiento mucho más fluido, mucho más dinámico en relación a Bolivia, ¿no? Acá todavía las empresas siguen invirtiendo en instrumentos financieros más seguros, ¿no? Como ser el depósitos a plazo fijo, bonos, etcétera, pero no hay un dinamismo de la bolsa de valores. Entonces, más allá de que los 1.200.000 sean el parámetro, es importante entender que la auditoría financiera le transmite al usuario de los estados financieros, sea un usuario interno o externo, la confianza y la transparencia de los saldos que se están exponiendo en los estados financieros. También muestra el cumplimiento normativo que la empresa prevé debido a que está llevando a cabo un proceso legalmente establecido, ¿no? Pero además, esta certificación dice que se están cumpliendo con normas técnicas de contabilidad. Y por otro lado, le ofrece a la empresa una mejora en sus decisiones, en sus estrategias, en su dirección. ¿Por qué? Porque pues al hacer una auditoría, uno también puede identificar que existen, que deben hacerse ajustes a ciertos procedimientos, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Más allá de los parámetros que les mencionaba, pues ahí es el por qué la auditoría financiera nos permite tener mayor certeza sobre esta información, ¿sí? Ahora, eso en el ámbito privado. Ahora, si vamos al ámbito público, o sea, nos podemos quedar toda la noche, ¿no? Porque es lamentable las situaciones en las que estamos hoy por hoy atravesando, más allá de la crisis económica, el hecho mismo de la pérdida de valores, el cómo personas que en su momento han tenido poder y tienen poder ahora, pues pueden tomar decisiones que nos afectan a todos en conjunto y que lamentablemente esto muchas veces no es bien identificado. Entonces, mil disculpas. Entonces es importante entender la importancia de la auditoría, ¿sí?
Y justamente con lo que quiero cerrar esta primera parte de esta primera jornada es que justamente valoremos nuestra profesión y también que al poder ejercerla, pues coadyuvemos en que la sociedad sea mejor, ¿no? Muchas veces pesa más el tema económico que los valores y los principios que hacen una persona, ¿no? Y, y eso creo que es importante no solamente en nuestra profesión, sino en cualquier otra profesión. Y seguramente que vamos a aportar con nuestro grano de arena para que este tipo de situaciones puedan ir mejorando poco a poco. Bueno, nada, esto es la primera parte. Ahora vamos a entrar en una dinámica en donde, permítanme, estaba configurando justamente la... Yo voy concluyendo y van a listar sus celulares, por favor, porque van a escanear un código QR para poder entrar en línea a lo que vamos a llevar a cabo enseguida. ¿Ya? Muy bien, vayan por favor sacando su escáner, o sea, quiero que escaneen un código QR. Les voy a compartir en este momento en pantalla. Y acá es muy importante, ¿no? Porque acá sí se va a registrar sus nombres eh, y sí, exactamente, Álvaro, no hay problema de que estén utilizando para la conexión a la clase, igual van a poder escanear y participar, ¿ya? Como les decía, es importante que se añadan porque esto va a permitir que se registre y realmente que han estado en clase, ¿no? Entonces, en teoría todos deberían poder registrarse. Y tienen en la pantalla, y les pido que por favor, lo estoy poniendo ahí, no, creo que estaba mejor ahí. Ahí. Entonces, vayan escaneando por favor ese código y enseguida iniciamos. Ok, bueno, entonces vamos a llevar a cabo una encuesta para poder, no, Sí, no he podido escanear. permítanme otra vez, por favor escaneen todos en este momento. Ahí les estoy compartiendo.
Bien, ya tenemos dos participantes, por favor. Voy a empezar en 2 minutos ya, con los participantes que estén. 3. Muy bien. Solo hay 6 participantes, entonces vamos a dar inicio con las 6 personas que están en la encuesta. Bien, la idea es que vayamos votando, ¿sí? Vamos a tener 30 segundos para cada respuesta, ¿sí? Y tienen 4 opciones y deben elegir una de esas 6, de esas 4 opciones. Adelante, por favor. Las 6 personas que ya están participando. Muchas gracias. Ahí ya tenemos una votación. 2, 1. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta, por favor. Las 2 personas que han elegido la primera opción han acertado. Ahí vemos la pregunta. En Bolivia, ¿cuándo es obligatorio la auditoría financiera según el monto de activos o ingresos? Ya tenemos la participación de 2 personas. Adelante, por favor, los que ya están. Yo estoy calculando cada 30 segundos, así que por favor debemos responder en ese tiempo. Y tenemos 2. Ok, pasemos al siguiente. De las 6 personas, 3 están, ¿no? Aquí está. En la siguiente han dado respuesta 3 personas a que los ingresos, siempre y cuando superen 1.200.000 bolivianos. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia clave entre las normas de auditoría una y las normas internacionales de auditoría? Ahí tienen 4 opciones. Pueden llevar a cabo su respuesta.
Las NIAs, la norma 1 son de aplicación nacional y las NIAs son internacionales. La norma de auditoría 1 se enfoca en la auditoría interna. La norma de auditoría de 1 son obligatorias solo para empresas públicas. Las NIAs solo aplican a auditorías de bancos, ¿no? Ok. Ok. Pasemos a la siguiente, gracias a las personas que están llevando a cabo las respuestas. Continuamos con, durante la planificación de la auditoría, ¿qué herramienta se utiliza para identificar los riesgos significativos? Matriz de riesgos, carta de control interno, informe de auditoría, procedimientos sustantivos. Adelante, 30 segundos. Muy bien, pasemos a la siguiente. La respuesta correcta era matriz de riesgo. ¿Cuál es el propósito principal de los procedimientos analíticos en la auditoría financiera? Empecemos a votar. Identificar áreas inusuales, preparar el informe final de auditoría, elaborar la carta de control interno, determinar el alcance de la auditoría. Vamos votando, por favor. Primero. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Gracias. 4 personas han acertado. Explica cómo la auditoría financiera contribuye a la transparencia y confianza de las organizaciones. Aquí tienen que escribir por si acaso, ¿no? Explica cómo la auditoría financiera contribuye a la transparencia y confianza en las organizaciones. Que se entienda por organizaciones a las empresas, ¿no? Lo que veíamos en la última diapositiva. Vamos escribiendo, por favor, palabras simples.
Muy bien. Continuamos con la siguiente, por favor. Si al comparar, perdón, los ingresos de este año con el anterior notas una variación significativa, ¿qué harías primero? Estamos entrando a casos de estudio. A ver, al comparar los ingresos de este año con el anterior notas una variación significativa, ¿qué harías primero? Pónganse en la situación del auditor, ¿no? ¿Qué harían primero en caso de notar un incremento significativo? Solicitar explicación a la gerencia, ya. Recomendar auditoría interna, emitir informe de auditoría de inmediato, ignorar la variación si hay utilidades. Muy bien, gracias. Bien, vamos a dejarlo ahí porque los casos los vamos a ver el día de mañana, ¿ya? Muy bien, un poco nos ha servido para salir del mismo proceso, ¿no? Y participar también de la clase. Entonces, mañana también vamos a tener una actividad similar para que también todos puedan participar de ello. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ir concluyendo. El día de mañana, por favor, iniciamos 2 de la tarde y cualquier duda o consulta que tengan, pues las vamos a ir respondiendo. Mañana ya es más práctico. Vamos a ver casos prácticos de auditoría y va a ser importante que si han tenido alguna experiencia, pues la puedan compartir para también discutirla en la clase. ¿Está bien? Bueno, le voy a ceder la palabra a la licenciada para que pueda llevar a cabo el llamado de lista. Muchas gracias por su atención. Gracias, Licen. Usted. Hola, buenas noches. La lista, por favor, licenciada, ¿o se durmió? Hola.
Hola, hola, ¿hay alguien ahí? Buenas noches, ¿cómo estás, Álvaro? Buenas noches. Creo que no hay la persona que toma la lista. He debido tomar su cafecito.